Muy buenos días. Buenos días. En esta hora vamos a hablar acerca de la importancia que tiene en que nosotros trabajemos en la obra del Señor. Todos nosotros somos invitados para trabajar. Cada vez que alguien se convierte, nace como un mensajero del Rey. E incluso, escuchen esto, aún los pequeños son invitados para trabajar en la obra de Cristo. La Biblia hace referencia a un pequeñito que una mañana se levantó temprano el niño y le dijo a su mamá: mamá, prepárame de comer. Y la mamá le dijo: está bien, hijo, ahí te va, y le echó su comidita en una bolsita. Y se fue junto con un montón de gente que iban a la montaña. Cuando llegó la hora de comer, ¿verdad? La hora en que las tripitas se comían unas a otras, las lombrices se comían unas a otras. De repente, uno de los discípulos le dice a Jesús: Señor, hay mucha gente, ¿y por qué no agarras y le dice a la gente: váyanse a comprar allá a las tiendas de ahí del valle? Y Jesús le dijo: denle ustedes de comer. Pero Señor, si no traemos aún ni 200 denarios, serían suficientes como para dar de comer a tanta gente. Y de repente llega uno de los discípulos y dice: Señor, aquí hay un niño. ¿Saben cuál niño era? Ese niño que temprano había salido de su casa pidiéndole a su mamá que le diera algo para que llevara el camino. Y le dijo: mira, este niño trae unos peces, trae unos panes, y pues hagamos algo con esto. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? En cuanto vio Jesús, le dijo: vayan y digan a la gente que se recueste, que se sienten, que agarren cada quien su piedra, que se sienten en el pasto, porque ahí les va a ir la comida. Y Jesús hizo una oración sobre esos panes y esos pescados. ¿Y qué pasó? Ustedes saben la historia. Se multiplicó todo eso. Y los discípulos comenzaron a llevar esa comida y se la dieron a toda la gente, incluso. Al final, ¿cuántas cestas sobraron? 12 canastas llenas. Nada se desperdició. Yo me imagino que más de uno llevó a casa todavía pan y pescado del que habían comido esa tarde con Jesús. ¿Notan ustedes? Y chicos, aún los pequeños tienen una parte integral en la obra de la predicación del Evangelio. Y el Señor Jesús nos invita, porque ¿saben ustedes, hermanos? La Biblia dice, ¿verdad?, que la tarea es muchísima. ¿Y los obreros cuántos son? Poquísimos. Así es el título en esta mañana. La tarea es muchísima y los obreros son poquísimos. Es una manera extrema, ¿verdad? Un superlativo, ¿verdad? Muchísimo. Poquísimo. ¿Notan la diferencia? Muchísimo significa muchísimo. Y poquísimo significa poquísimo. Exactamente, lo entendimos así. No hay nada que explicar ahí. De acuerdo a lo que dice San Mateo, que es el texto que leyó nuestro amigo Edgar, dice San Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Y si ustedes se toman el tiempo, lean todo el capítulo 9 y se van a dar cuenta ustedes cómo Jesús venía trabajando, venía obrando, venía Él sanando gente, ¿sí? Cómo Él viene caminando, viene sanando a una enferma de flujo, viene sanando a ciegos, viene sanando a personas que tienen en verdad enfermedades que prácticamente son incurables. Y dice el verso 35, como una manera de recapitulación de todo eso que Jesús venía haciendo en el capítulo, dice:
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Notan ustedes la obra que Jesús hacía? Jesús enseñaba, predicaba y ¿qué más? ¿Qué más hacía? Y sanaba. Exactamente. Y esa es la triple misión que tiene la iglesia: enseñar, sanar y predicar. Van juntas, van de la mano. Y tú y yo en verdad deberíamos de saber todos esos detallitos que nos pueden ayudar a poder acercarnos a la gente. Estaba por ahí leyendo una crítica a la iglesia. Una crítica a la iglesia. Alguien por ahí puso: los adventistas del séptimo día son bien tramposos, porque vienen con su costumbrita de dar seminarios de 5 días para dejar de fumar, o dan cursitos de salud para poder agarrar gente y poder predicarles y enseñarles sus doctrinas. ¿Saben, hermanos? Que me llamó la atención eso, porque Jesús era así. Me llamó la atención porque realmente Jesús era así. ¿Cierto? Una crítica que en verdad hacía. Jesús sanaba a la gente. Y dice el Espíritu de Profecía, ¿verdad?, que Jesús trataba con la gente como alguien que desea su bien. Dice que le mostraba simpatía, ganaba su confianza, ¿verdad? Atendía sus necesidades y después de todo le decía: hey, sígueme. Jesús, hermanos, tenía una manera de acercarse a la gente de tal grado de que de nada serviría, escúchame esto, hermano, de nada serviría decirle a la gente: oh, estás enfermo, oh, voy a orar por ti, ay, que Dios te bendiga, si tú y yo no hacemos la manera de ver cómo poder ayudarle a estar mejor. ¿Sí? Imagínense a Elías acercándose a esa mujer, a esa viuda que le dice: oye, tráeme un vaso de agua. Ay, no tengo más que agua. Dice: pero no te puedo dar pan. Dijo: sí, ve y ya haz de comer, haz un poco de pan. Dice: pero es el último que tenemos, voy a hacer unas tortitas para mi hijo y nos vamos a morir. No, primero dame a mí. Cualquiera diría: qué egoísta Elías. Y justo esta semana estuvimos estudiando eso en una de las lecciones con los niños. Cualquiera diría: qué egoísta es Elías. Pero fíjate, ¿cuál era el plan de Elías? Atender esa necesidad de esa viuda. ¿Cierto? Elías le dijo: ve, tráeme de comer algo. Y la mujer dijo: bueno, pues está bien. Ahora yo les preguntaba a mi esposa, digo: ¿tú en verdad dejarías de preparar comida para tus hijos y se la darías a alguien que ni conoces, sabiendo que es lo último que tienes? Pero ¿qué hizo esta mujer? Ella efectivamente fue e hizo como le había dicho Elías, pero Dios ya le había dado revelación a esta mujer que iba a venir un hombre que le iba a pedir, que lo iba a alimentar ella a él. Y la mujer creyó. El hecho de ir Elías con hambre, hermano, era una realidad que Elías tenía hambre, pero a la vez era un pretexto, ¿cierto? ¿Por qué un pretexto? Porque a fin de cuentas Dios quería bendecir a esa mujer. Elías le dijo: hazme primero a mí y te vas a dar cuenta que no va a escasear la harina de tu tinaja. Y agarró la mujer, agarró la tinaja de aceite y preparó la harina y le puso el aceite, óigame, e hizo una torta, 2, 3, 4, y ella dice que iba a ser la última comida para ella y para su hijo. Pero sin duda alguna que hizo tremenda cantidad de panes y todavía volteaba a ver la botija, ¿verdad?, de aceite, y veía y decía: ¡ah! Esto todavía tiene. Y veía la tinaja ahí donde guardaba la harina y decía: esto todavía tiene. Hermanos, los pretextos que Dios utiliza para alcanzar a la gente son buenos.
vida, porque de él, ¿qué es lo que nace? ¿Qué es lo que sale de él? Son las cosas buenas. ¿Sí? Solamente cosas buenas. Ahora, seguimos leyendo. Dice el verso 36 del capítulo 9 de San Mateo. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, ¿cuántos son? El trabajo es muy grande, hermanos. Y si el trabajo es grande, se necesita entonces mucha gente. Mucha, pero mucha gente. Jesús cuenta otra parábola. Jesús cuenta esa parábola donde había un hombre que tenía una viña y comenzaron a recoger el fruto de la viña. Y de repente, dijo el amo, el dueño, dijo, esto es tremendo. Vamos a buscar gente allá, así como cuando uno llega, por ejemplo, a mí me tocó ver en California mucho eso, que va uno a las tiendas de materiales y ahí están los obreros, esperando que sean contratados. Y así fue este hombre a la plaza y ahí encontró unos hombres sentaditos así, cruzados de brazos. Y le dijo, hey, ¿quieres ir a trabajar? ¿Cuánto? 1 denario por el día. ¡Vamos! A las 6 de la mañana fueron. A las 9 de la mañana vio que todavía había mucho trabajo y dijo, hey, tengo que ir a la plaza nuevamente a buscar más hombres. Y a las 9 ya habían llegado los que llegan un poquito tarde. Esos que se levantan tarde, pero sí van a trabajar. Y ahí estaban a las 9 sentados, cruzados, platicando, cruzados de brazos. Y dice, hey, ¿quieren trabajar? Pues a eso venimos. Vamos. Y se los llevó. ¿Cuánto? 1 denario. Y se los llevó. A las 12 del día vio que todavía había mucho trabajo. Y dijo, voy a ir a buscar más hombres. Y llegó y ahí estaban aquellos que no habían estado antes. Y le digo, vamos a trabajar. Oh, pero ya es mediodía. ¿Cuánto nos van a pagar? ¿La mitad? Dice, no, te voy a pagar el día entero. ¡Vamos! Y se fueron y trabajaron. A las 3 de la tarde nuevamente volvió y ahí estaban aquellos que de plano ya ni ganan. Son de esos que piden ir a trabajar con ganas de que no haya trabajo, ¿verdad? ¿Cierto? Como aquel que anda buscando trabajo, dice, pidiéndole a Dios no encontrar. Y estaban ahí, 3 de la tarde, le dice, hey, vamos a trabajar. No, pues ¿cuánto nos va a dar? Si el trabajo diario es 1 denario, si el sueldo de un día es 1 denario, ¿cuánto nos irá a pagar? ¿Cuánto nos vas a dar? 1 denario. ¡Ah, de veras! Vamos. Y se fueron. A las 5 de la tarde todavía. Le dice, hey, ¿quieren ir a trabajar? Dice, pero nada más 1 hora. Vamos, ya se va a ocultar el sol, vamos. Y se lo llevó. ¿Y cuánto nos vas a dar? 1 denario. Oye, qué bendición. Y a la hora del pago, comenzó con los que había traído a lo último. Y le dijo, a ver, Panchito Martínez. Ya, se presentó Panchito. Le dijo, ten, ahí está lo convenido. Se fue con su dinero bien feliz. Y los que habían llegado más temprano, ¿qué dijeron? Si a este le está dando 1 denario, ¿cuánto nos irá a dar a nosotros? Llegaron los de las 3 de la tarde, ahí está tu denario, los del 12 del día. Y eso sí, ahí sí que los demás veían que cómo les está pagando 1 denario a todos. Y los que habían llegado tempranito, cuando vieron que les pagó nada más 1 denario, dice, óyeme, ¿pero por qué me estás pagando 1 denario? Dicen, nosotros recibimos el sol de todo el día. Trabajamos duro y nos está dando 1 denario. ¿Cuánto te dije en la mañana que te iba a pagar? 1 denario. ¿Y luego? ¿Cuál es el problema? Te estoy pagando lo convenido, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, no te moleste eso. Yo soy bondadoso. Le quiero dar a ellos porque nace de mi corazón. No te estoy ofendiendo en nada. Recibe lo tuyo.
vete feliz a tu casa de que hoy tuviste trabajo. El plan de esta parábola, hermanos, es dejarnos saber, ¿verdad?, de que Dios es misericordioso y que Él pretende y quiere darle salvación a todos por igual, porque Él es amor. Y que también hay mucho trabajo por hacer, que no importa a qué hora hayas llegado tú. Yo sé que algunos llegaron hace 30 años, unos llegaron hace 20, algunos hace unos escasos meses llegaron. Pues todos tendrán su recompensa de parte del Señor. Pero tenemos que seguir trabajando. Hay que trabajar. Hay un poema que tal vez ustedes lo hayan escuchado, el poema del sembrador. Ese sembrador dice que salió a sembrar. Sembraba pinos, sembraba eucaliptos, sembraba toda clase de árboles. Y un día alguien se le acerca y le dice, oye, ¿pero para qué siembras? Imagínate, un pino para que crezca demora 30 años. Eso lo aprendí cuando yo plantaba pinos allá por Georgia, allá por Carolina del Norte. Para que puedan producir algo ese pino y esté bueno como para el papel, para algo bueno, 30 años. Imagínate, yo ahorita que tengo, ¿cuántos años tengo? Ay, no lo digas. ya no voy a ver el fruto de ese pino. Posiblemente, ¿verdad? Ahora imagínense ustedes. Dice el poema que le preguntaron, oye, ¿para qué siembras eso? Si nunca vas a comer, no vas a disfrutar de ese fruto. Y él dijo, yo siembro por los que no siembran. Y estoy disfrutando del fruto de aquellos que un día sembraron. Ponte a pensar, hermano, ¿qué sería de tu vida si alguien no hubiera trabajado para que produjera comida de la que hoy te comiste en la mañana? ¿Te das cuenta? Y si fueras agradecido, posiblemente irías con aquella persona que un día plantó ese aguacate que tanto te gusta. Y le dirías, oye, gracias por haber trabajado en esa plantación donde cosecharon los aguacates que tanto me gustan. ¿Te pones a pensar en eso? Si lo ves desde ese punto de vista, hermano, hay mucho que agradecer. Ahora, ¿qué en cuanto a tu salvación? Ponte a pensar, Kevin, que hay alguien que está orando por ti, que está pensando en ti y que te trae el Evangelio para que tengas vida eterna. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú con eso? Quedarte ahí, ay, qué rico, qué hermoso fue el Evangelio. ¿Qué tenemos que hacer? Share. Compartir. Exactamente, Judith. Eso hay que hacer. Compartir. Miren, las damas son muy buenas para compartir. Comparten buenas nuevas. Imagínate. Está cerrando una tienda de esas del mall por departamento, de esas tiendas grandes. Y ahí están vendiendo zapatos que costaban $70-80, ahora están a $10. ¿Qué es lo primero que hace la comadre? Facebook y todo eso, ¿verdad? Ahí ponemos, a mí me ha tocado ver eso, ¿verdad? Están vendiendo tantas cosas, ¿verdad? En tal lugar. Y la gente va. Nos llega un chiste por internet, ¿qué hacemos? Ay, me gustó. Share, ¿verdad? Y lo compartimos. De esas tarjetitas que brillan, ¿verdad? Que feliz día, ok, se la voy a mandar a todos mis contactos y boom, y llegan. Hermanos, ¿y por qué no hacemos eso con el Evangelio? ¿Por qué no trabajamos así? ¿Será que nos avergonzamos? ¿Será que nos da pena que la gente, nos da vergüenza, ¿verdad? Que la gente sepa que somos cristianos? Porque ya te conocen.
Bueno, aun cuando te conozcan, ¿verdad? Manda el Evangelio. Dales a conocer el Evangelio. Tal vez ese es un reto que el Señor está poniendo en tu vida para que mejores. Y es que es una gran verdad esto, hermanos. Si tú dices, ay, no comparto el Evangelio porque ya saben cómo soy, bueno, es una oportunidad tal vez que el Señor te está dando para que medites, para que pienses que hay cosas que entonces que tienes que cambiar en tu vida, en mi vida. Tenemos entonces que recapacitar y darnos cuenta que no estamos trabajando como debemos de trabajar. Darnos cuenta que no estamos haciendo la obra que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame en verdad a ser un testigo, a donde quiera que yo esté. La tarea, hermanos, es mucha. Ahora, la tarea no la van a terminar los pastores, la verdad. No. Los pastores no la van a terminar, hermanos. La tiene que terminar el miembro común. ¿Sí? Ah, pero para eso les pagan. Que eso no sea excusa. Que eso no sea excusa para no hacer la obra que tú y yo tenemos que hacer. Aún, y me estoy refiriendo a jóvenes, adultos, ancianos, niños. Todos que tenemos que hacer nuestra parte y tenemos una parte en la viña del Señor. Te pregunto en esta hora, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Estás postergando todo para cuando lleguen los momentos difíciles? Vamos a buscar San Mateo, capítulo 24, versículo 14. El mismo libro de Mateo, 24, 14. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense que aquí hay un asunto de causa y efecto, ¿cierto? Causa y efecto. Una de las señales que se dan para que Cristo venga es esta. Cuando el evangelio sea predicado, dicen, entonces ¿qué va a pasar? Vendrá el fin. ¿Qué pasa si no predicamos? El Espíritu de Profecía dice, ¿verdad?, de que el Señor ya hubiera venido si la iglesia hubiera hecho la obra que tenía que hacer. Es cierto que Dios tiene un día, una fecha para concluir la historia de este mundo. Pero el cristiano podría acelerar. Y eso está, y ahí es donde se muestra la voluntad de Dios. Él podría acelerar, ¿verdad?, de esa manera su segunda venida. ¿De qué manera? Porque si predicamos el evangelio, la gente conoce más pronto el evangelio y finalmente llegan a conocer a Cristo. Y entonces viene el fin. Pero ¿qué dice el testigo malo? El siervo malo. ¿Qué es lo que dice? Ah, mi Señor tarda en venir. ¿Qué es lo que decimos? No, pues si no predico no va a venir el fin. Puedo seguir disfrutando de este mundo. Lo que el Señor realmente quiere, hermanos, es que tú y yo nos demos cuenta de que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo difícil. Si tú te pones a leer todo el capítulo 24 de San Mateo, te vas a dar cuenta que justo lo que pasó en esta semana es parte del cumplimiento de esa profecía. Terremotos, huracanes, devastaciones, tsunamis, etc. ¿Qué te hace pensar eso, hermano? Ah, donde quiera pasa. Oh, siempre ha habido desastres naturales. No. No en la magnitud en la que se están viendo hoy en día. Muertos por donde quiera. Epidemias. La sociedad, la política cada vez más sucia. Y dice la Biblia, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Y se está enfriando el amor? Sí, hermanos. Ya no hay respeto por el prójimo, no hay respeto por
por aquel o aquella persona que pide justicia. No lo hay. ¿Hacia dónde vas a correr? Si ahí donde tú esperas que te den y que te traten con justicia, no la puedes encontrar, que son las personas que manejan la justicia, ¿hacia dónde vas a ir? No hay. No hay. Y va a llegar el punto en que todo esto, hermanos, va a colapsar. Tal como sucedió en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Dice la Biblia que en los tiempos de los jueces la gente no sabía distinguir la mano derecha de la mano izquierda. Así de sencillo. Es una manera de decirlo, una manera, una figura de lenguaje que se utiliza para decir que la gente no tenía una conciencia de lo que era verdad y de lo que era mentira. A la gente le daba igual vivir por vivir simplemente. Pero Dios nos invita, hermanos, a que nosotros en verdad nos demos cuenta que estamos viviendo en tiempos difíciles y es necesario hablar acerca de su amor. Y finalmente, el Señor quiere que tú y yo tengamos gozo. Ese gozo que el cielo experimenta cuando alguien vuelve hacia el Señor. La Biblia dice, ¿verdad? Ahí en capítulo 15 de Lucas, cuenta las parábolas de la oveja perdida, de la dracma perdida, del hijo pródigo. Y en las dos primeras parábolas menciona de que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Imagínate tú el gozo que hay en el cielo cuando tú finalmente entras en razón, cuando yo entro en razón y vuelvo al Señor. ¿Tú te imaginas la fiestonona que hay en el cielo cuando alguien se arrepiente? Los ángeles del cielo brincan de alegría, sonríen, se abrazan, aplauden. ¿Por qué? Porque el triunfo que tuvo el Señor Jesús sobre el enemigo al haber salvado esa alma. Querido hermano, querido amigo que escucha este mensaje, ¿cómo te quedarás? ¿Cruzado de brazos o harás que haya gozo en el cielo también? Hay gozo en el cielo cuando alguien es invitado a entrar en los caminos del Señor. Y fíjate que los discípulos del Señor pudieron experimentar ese gozo. Cuando Jacobo y Juan fueron llevados a la cárcel y fueron azotados, ¿cómo salieron ellos de ahí de la cárcel? Dice la Biblia que ellos salieron con gozo por haber sido tenidos por dignos. Óyeme, ¿tú te gozas cuando alguien te maltrata? Pero los discípulos sí se gozaban. Se gozaban de que habían sido llevados a la cárcel, y ahí en la cárcel le dieron de golpes, le dieron de latigazos, los azotaron. Y cada azote que le daban le decían ellos, yes. Imagínense ustedes. Le están dando y ellos se reían. ¿De qué se reían? Estoy sufriendo por la causa de Cristo. Para ellos era motivo de gozo porque sabían que el verdadero cristiano siempre va a encontrar oposición. Siempre. Si tú y yo reavivamos la piedad primitiva, quiero que sepan, hermano, esto: persecución nuevamente va a venir. ¿Sí? ¿Por qué no sufre persecución la iglesia hoy en día? En los diferentes lugares. Porque estamos durmiendo. Que se reavive nada más ese espíritu que tenían los discípulos del primer siglo, que trabajaban, que predicaban, que hacían la obra del Señor. Entonces va a despertarse la oposición y el fin vendrá. Hermanos, esta es una oportunidad que el Señor nos da de levantarnos y de hacer su obra. Ahí donde quiera que estés en tu entorno, brilla, ilumina a aquellos para que conozcan al Señor Jesús. Los invito a que nos pongamos de pie y compartamos este mensaje con otros. Cantemos juntos
este canto. A quien no ha visto más que el mundo de maldad, esparcir la luz de Cristo, las nuevas de la luz. Hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús, alumbrarles el sendero de la eterna salvación, y que acepten al Cordero la promesa de expiación. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Como un gozo sobrante en las ondas de la mar, nuestro mundo tan valiente va muy pronto a naufragar. Esparcir la luz de Cristo, dar las nuevas de la cruz, pues hay muchos que no han visto todavía al buen Jesús. Oremos, hermanos. Amado y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos invitas a ser colaboradores en la ganancia de almas. Nos invitas a ser colaboradores, Señor, para poder traer gozo, alegría y vida a aquellos que están viviendo, Señor, en la oscuridad y que pronto van a naufragar si nosotros no vamos a ellos. Pedimos, amado Padre, que tu bendición pueda quedar con nosotros, que ilumine nuestras vidas, nuestros senderos, y que esta iglesia sea una iglesia vibrante, una iglesia que rejuvenezca, Señor, que nos levantemos, que despertemos para hacer tu obra. Bendícenos en esta hora, que tu paz, que tu misericordia nos guíe. Gracias por tu amor y bondad, en nombre de Jesús. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.